saludo cordial para los estudiantes de los grados 11. Les habla el profesor Gustavo Granados de la asignatura de Química. En esta ocasión vamos a estudiar la guía número 1 del tercer periodo de nuestro año escolar y vamos a iniciar entonces con la nomenclatura orgánica, es decir, la manera en que nosotros podemos poner los nombres a los compuestos orgánicos. Ya sabemos que los compuestos orgánicos son aquellos que están constituidos principalmente por carbono. Entonces, en esta guía, el objetivo es conocer la nomenclatura para los hidrocarburos según la IUPAC. Los hidrocarburos, pues, son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Y la IUPAC es la denominada Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es un organismo que regula todo lo que tiene que ver con las sustancias químicas y sus respectivos nombres. Para iniciar este estudio, entonces, abordamos la pregunta problema y es la siguiente. ¿Cómo se relaciona la química orgánica con el petróleo? Entonces, si tienen relación, vas a tratar de responder cómo crees que se relacionan desde tu punto de vista. Si piensas o consideras que no se relacionan, pues simplemente escribes que no hay una relación entre ambas. Después de esto nos dirigimos a la fase de exploración en donde vamos a mirar una lectura interesante referente precisamente al petróleo, conocido como una fuente natural de hidrocarburos. Entonces vamos a estudiar un poco cómo fue que se formó el petróleo. Pues hay distintas teorías, sin embargo, pues algunas más aceptadas que otras. Nos van a explicar y a definir qué es un hidrocarburo, qué es el petróleo, qué relación tiene el petróleo con el hidrocarburo. En la figura 1 podemos ver una imagen de pronto conocida en nuestro entorno que tiene que ver con una refinería o un fraccionamiento del petróleo, es decir, la manera de sacar algunas sustancias o los llamados combustibles de acuerdo a una temperatura destinada o dada. Y pues vamos a mirar si efectivamente el petróleo solamente tiene hidrocarburos o quizá tiene otro tipo de sustancias que lo hacen un poco peligroso. Entonces, haciendo esa lectura, vamos a responder dos preguntas que son las siguientes. ¿Cuál es la diferencia entre los hidrocarburos y el petróleo? Y la segunda, observando la figura 1, describe cómo se relaciona con el petróleo. Muy bien, con esa primera parte desarrollada, entonces nos vamos a dirigir al fundamento teórico y en esta ocasión entonces vamos a tratar de dejar las reglas básicas claras para nombrar los compuestos orgánicos. Lo primero que hay que decir es que la nomenclatura orgánica se basa principalmente en el número de carbonos, es decir, si una sustancia, un compuesto orgánico tiene 3 carbonos, entonces con base en esos 3 carbonos se va a nombrar su nombre. Para eso necesitamos una tablita que se les presenta en la figura número 3 de la guía. En esa figura no es la única tablita, existen muchas y más completas, sin embargo, pues esta es una buena guía para empezar. En esa tablita entonces dice, cuando los carbonos sea 1, entonces vamos a utilizar el prefijo met, MET. Cuando hayan 2 carbonos, vamos a utilizar el prefijo ET. Cuando sean 3, vamos a utilizar el prefijo prop, PROP. Cuando sean 4, but. Cuando sean 5, pent. Cuando sean 6, ex. Y así sucesivamente. ¿Listo? La terminación ano, eno o ino, más adelante les explico qué quiere decir eso, pero lo importante es que, de acuerdo al número de carbonos, van a haber unas palabritas que van a ser cruciales. Eso es lo primero. ¿Listo? Entonces, siempre para iniciar tengamos esa tablita a la mano, que nos va a ser bastante útil, o pueden buscar en internet, en aplicaciones, otro tipo de tablas que también nos pueden favorecer este estudio. Vamos siempre a identificar la cadena carbonada, es decir, cuando hablamos de una cadena carbonada, es una sucesión de carbonos unidos mediante enlaces. Esos enlaces se representan por líneas, ¿listo? La cadena carbonada más larga. Otra cosa que tenemos que tener presente es que a veces en esa cadena, que es como un tronco, se pegan unas ramitas y esas ramitas las vamos a llamar sustituyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué son sustituyentes? Es un átomo, es un grupo de átomos que se encuentran unidos a una cadena hidrocarbonada que reemplaza a un hidrógeno.
¿Listo? Entonces tenemos una cadena larga, larga, y se pegan unas ramitas pequeñitas, a veces muy corticas o a veces un poquito más largas, y esas las vamos a llamar sustituyentes. Es importante que los identifiquemos que la cadena carbonada y los sustituyentes. Algunas veces vamos a encontrar también los radicales. Los radicales pues tienen unos nombres particulares, ¿sí? Se muestran en la figura 2, radicales más comunes. Entonces son como esas cadenitas que se pegan a esa cadena grande. Y si el radical tiene un carbono, entonces se llama metilo. Si tiene 2 carbonos, se llama etilo. Si tiene 3 carbonos, propilo, y así sucesivamente. Pero más adelante vamos a estudiar un poco con más detalle esta parte. Listo. Entonces, los hidrocarburos, ya lo hemos dicho, son aquellos compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno. Y existen 3 tipos de hidrocarburos. Entonces tenemos los alcanos, alquenos y alquinos. De ahí viene la terminación ano, eno e ino. Si es un alquino, entonces la terminación es ino. Si es un alqueno, entonces la terminación es eno. Y si es un alcano, la terminación es ano. ¿De qué depende eso? De los enlaces que hay. Entonces, en un alcano solamente hay enlaces simples. ¿Qué son enlaces simples? Son aquellos que se representan por lineecitas, ¿sí? Ahora, esos enlaces se miran es entre carbono y carbono. Es decir, miramos los carbonos, por ejemplo, y si vemos que entre un carbono y un carbono hay solo una línea, entonces asumimos o decimos que eso es un enlace simple. Pero si por algún motivo entre un carbono y otro carbono hay una línea doble o hay 2 lineecitas que los unen, entonces decimos, ahí hay un enlace doble. Y como es un enlace doble, corresponde a un alqueno. Si por el contrario entre carbono y carbono no hay 2, sino que hay 3 lineecitas, entonces decimos que es un enlace triple y por tanto hace referencia a un alquino. Eso es lo principal. Alcanos, enlaces simples, alquenos, enlaces dobles y alquinos, enlaces simples. Enlaces triples. Y el número de los carbonos. Ojo, siempre recordar el número de los carbonos. Bueno. En la guía se les presenta algunas normas básicas importantes para poder nombrar los compuestos orgánicos. Digamos que hay que leerlas muy bien. Lo principal de eso es identificar la cadena carbonada más larga. Cadena es el número de carbonos que van enlazados que sea la más larga. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo. Hay 3 formas de representar esos compuestos orgánicos o esos hidrocarburos. Mediante fórmulas desarrolladas, que es donde se muestra, por ejemplo, los carbonos unidos con los hidrógenos. La fórmula semidesarrollada, en donde se muestran los carbonos unidos mediante líneas, pero los hidrógenos entonces ya no se muestran las lineecitas o los enlaces, sino que se cuentan como 3. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo hay un carbono que está unido a 3 hidrógenos. En la desarrollada se muestra cómo se unen, pero en la semidesarrollada simplemente se dice que ese carbono tiene 3 hidrógenos y por eso se escribe CH3. Y en la gráfica, o digámoslo, gráfica o de varas o de varillas, se muestra son líneas. Cada vértice representa un carbono. ¿Listo? Son diferentes formas de expresar un compuesto orgánico. Entonces, para ese ejemplo miramos que en total cuántos carbonos hay, los contamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, nos vamos a la tablita y vemos que se utiliza el prefijo X, HEX, ¿sí? Y revisamos si ese hidrocarburo tiene enlaces dobles, triples o simples. Nos damos cuenta que entre carbono y carbono todos son de una lineecita, es decir, que tienen enlaces simples. Por tanto, es un alcano, o sea que la terminación va a ser ano. Por ello, entonces, el carbono o el hidrocarburo recibe el nombre de hexano. ¿Listo? Hexano. 6 carbonos y es un alcano. Muy bien. Siguiente ejemplo, entonces miramos. Vemos que tiene en total 4 carbonos. Los contamos. 1, 2, 3, 4 carbonos unidos a hidrógenos, por eso es un hidrocarburo. Si son 4 carbonos, revisamos la tablita y vemos que se utiliza el prefijo but. Para 4 carbonos, but, BUT.
Ahora corroboramos que esa cadena carbonada tenga enlaces simples, dobles o triples. Como nos damos cuenta, solo tienen de una lineecita entre carbono y carbono. Entonces, concluimos que es un alcano, tiene enlaces simples. Por tanto, su nombre es butano. Si tuviera, por ejemplo, un enlace doble, pues ya dejaría de ser butano para convertirse en buteno. O si tuviera un enlace triple, entonces ya dejaría de ser buteno y sería un butino. ¿Listo? Siguiente ejemplo, vemos una cadena un poco más larga. En total tiene 9 carbonos, ahí están enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Revisamos y no tiene enlaces dobles entre los carbonos, luego es un alcano. Revisamos la tabla para cuando tengan 9 carbonos, entonces utilizamos el prefijo non. Y como es un alcano, entonces el nombre que recibe naturalmente va a ser el nonano. ¿Listo? Nonano. El siguiente ejemplo que se presenta en la guía. Vemos que en este caso hay una cadena carbonada efectivamente, pero tiene una particularidad y es que tiene un enlace doble al inicio. Como el enlace doble inicia en la parte izquierda, entonces iniciamos a contar desde ese enlace. ¿Listo? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tiene 6 carbonos, ya sabemos que se utiliza el prefijo ex y como tiene un enlace doble, entonces es un alqueno y como es un alqueno, entonces tiene la terminación eno. Por tanto, se denomina hexeno. Hexeno. El siguiente ejemplo tiene un hidrocarburo que tiene 3 carbonos, entonces con 3 carbonos el prefijo que se utiliza es prop, podemos revisarlo en la tablita, pero este tiene una particularidad y es que tiene un enlace triple. Entonces, como tiene un enlace triple, entonces es un alquino, por tanto sería un propino, la terminación ino. Y esa es más o menos la forma en que nosotros podemos nombrar los hidrocarburos más simples.